Damasco asegura que la última decisión de la Unión Europea es ilegal y constituye un acto de agresión. Teherán y Moscú aseguran que el diálogo entre los sirios es la única vía para resolver la crisis. Nuestras valientes Fuerzas Armadas destruyen varios zulos de terroristas del Frente al-Nusra y eliminan a decenas de ellos en el ataque a la decisión de la Unión Europea que permite a sus estados la importación del petróleo sirio y sus derivados saqueados por los grupos terroristas armados, y afirmó que la riqueza y los recursos de Siria pertenecen solo al pueblo sirio y que el gobierno sirio no permitirá a cualquier parte saquear y comercializar estos recursos a fin de suministrar armas y dinero a los grupos terroristas encabezados por el Frente al-Nusra. El gabinete recalcó que el gobierno sirio adoptará todas las medidas legales, judiciales y militares para hacer frente a los saqueadores de los recursos del pueblo sirio, afirmando que nuestras Fuerzas Armadas impondrán pronto su pleno dominio sobre todo el territorio sirio, incluyendo los yacimientos del petróleo. Por otra parte, el primer ministro, el doctor Wael al-Halaki, pasó a revisar los grandes esfuerzos desempeñados por el gobierno para mermar los impactos de la situación económica y sus nefastas repercusiones sobre la vida cotidiana de los ciudadanos debido al injusto bloqueo impuesto sobre la economía nacional. El primer ministro hizo hincapié en la importancia de responder a las necesidades de todos los ciudadanos, sobre todo a las familias de los mártires. Seguidamente, al-Halaki hizo un panorama sobre los proyectos vitales y de desarrollo inaugurados en varias provincias sirias, así como expuso los importantes y positivos resultados logrados tras las reuniones de la comisión ministerial encargada de aplicar el programa político para solventar la crisis con los diferentes partidos políticos y fuerzas sociales y sindicales. El jefe del gabinete resaltó la existencia de una reserva estratégica de los diferentes productos alimentarios y derivados petroleros, elogiando a la vez los logros de nuestras Fuerzas Armadas contra los grupos terroristas. A continuación, el canciller Walid al-Muallem hizo una exposición sobre los últimos acontecimientos políticos a nivel regional y sus repercusiones sobre la situación en Siria. El ministro de Exteriores y de Asuntos Religiosos y Culto condenó el secuestro del arzobispo de Alepo y Alejandría para los griegos ortodoxos, Pablo Yazigi, y del arzobispo de Alepo para siríacos ortodoxos, Juan Ibrahim, así como condenó el asesinato del chofer del coche en que se trasladaban en el norte de Alepo. En un comunicado, el ministerio aclaró que este acto terrorista viene a complementar el plan de atentar contra los ulemas y los clérigos y los hombres de religión, y que se cobró la vida de uno de los más destacados ulemas de la religión islámica, el doctor Muhammad Said Ramadan al-Buti. El ministerio añadió que lo que está sucediendo en Siria es una ofensiva internacional feroz liderada por las fuerzas de la opresión, la oscuridad y la ignorancia que perpetran atentados terroristas de diversos tipos y colores, afirmando que el reciente secuestro de los dos obispos constituye un crimen contra todo el clero de Siria y el mundo árabe e islámico en general. El ministerio precisó que el comunicado de que el secuestro fue perpetrado por mercenarios chechenos que operan bajo el mando del grupo terrorista Frente al-Nusra, que declaró su lealtad a la red terrorista Al-Qaeda. Asimismo, destacó que lo que está sucediendo en Siria de violación contra la santidad de las mezquitas y las iglesias y los ataques brutales contra los hombres de la religión cristiana y musulmana es perpetrado por estos grupos takfiristas armados que todavía matan, destruyen y profanan con el pretexto de la religión. En el comunicado, el ministerio llamó a todos los hijos de la patria a unirse para enfrentar las conspiraciones y los desafíos, explicando que quienes apoyan a estos grupos takfiristas armados están muy ajenos a la religión, el patriotismo y la humanidad, y son rehenes de una agenda colonial extranjera que apunta a facilitar los proyectos de división y encender las guerras religiosas, sectarias y confesionales que destruyen la estabilidad y sirven a los enemigos de la nación. El Ministerio de Exteriores y Migrantes dirigió este martes 2 cartas idénticas al Consejo de Seguridad Internacional y al Secretario General de la ONU, en las que señaló
que es un paso que viola las disposiciones de la ley internacional, los principios de la Carta de la ONU y las normas internacionales. El Consejo de Cancilleres de la Unión Europea adoptó en fecha del 22/4 del 2013 una resolución que permite a los Estados miembros de la Unión Europea importar el petróleo y sus derivados y exportar los equipamientos básicos y técnicos de la industria petrolera, así como invertir en esta industria en Siria. Cancillería criticó que la Unión Europea, involucrada en la campaña política y económica contra la economía nacional siria y la vida cotidiana de los ciudadanos, no se ha limitado al paquete de sanciones económicas unilaterales que había adoptado en sus previas resoluciones, sino que ha recurrido también a un nuevo paso que toca la soberanía de los estados sobre sus recursos nacionales en beneficio de los grupos que alegan representar al pueblo sirio, pero en realidad ese grupo solo representa sus intereses asociados con agendas extranjeras. De igual manera, el ministerio afirmó que la ilegal decisión de la Unión Europea es un acto de agresión y que constituye un robo de las riquezas que pertenecen al pueblo sirio, representado por su actual gobierno legítimo. Por último, las dos cartas exigieron al Consejo de Seguridad que tomen todo lo necesario para garantizar la prevención de la aplicación de esta decisión ilegal e incompatible con las disposiciones del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que el representante especial del presidente de Rusia, Mikhail Bogdanov, y el ministro de Información, Omran Azovi, destacaron durante su reunión en Moscú la necesidad de frenar la violencia y liberar el proceso político en Siria sobre la base del diálogo entre el gobierno y la oposición, de conformidad con los principios de la Declaración de Ginebra. El ministerio agregó que las dos partes intercambiaron los puntos de vista sobre la evolución de la situación en Siria y sus alrededores, donde Azovi informó a la parte rusa sobre las medidas concretas adoptadas por el gobierno en el marco del programa para resolver la crisis política. El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que hay partes que están tratando de colocar a Siria en una situación similar a Irak en cuanto al uso de armas químicas, así como existen grupos que cuentan con los combates hasta el final entre las filas de la oposición armada en Siria, aclarando que la oposición siria no tiene un liderazgo unido. En una rueda de prensa ofrecida en Bruselas a la conclusión de la sesión del Consejo Rusia-OTAN y la reunión de Lavrov con su par estadounidense John Kerry, el funcionario ruso dijo que las conversaciones sostenidas hoy y en las últimas semanas y meses indican el incremento de la comprensión, especialmente por parte de los países occidentales acerca del aumento de los peligros a raíz de lo sucedido en Siria. Como vemos, hoy en día la oposición siria no tiene un liderazgo unificado, a la vez que diferentes grupos combaten junto al autodenominado Ejército Sirio Libre y otros como el Frente al-Nusra, que pertenecen a Al-Qaeda, la cual fue incluida en la lista de las organizaciones terroristas por parte de los Estados Unidos. Estos grupos cuentan con combatir hasta el final para poner fin al conflicto, citó Lavrov. Según Russia Today, Lavrov abordó con su homólogo norteamericano la situación en Siria, la cooperación ruso-estadounidense y un conjunto de cuestiones y acontecimientos internacionales al margen de la reunión ministerial del Consejo Rusia-OTAN. El representante permanente de Rusia en el Consejo de la OTAN, Alexander Grosku, afirmó que nada sustituye una solución política a la crisis en Siria, explicando que cualquier escenario que se basa en la fuerza va a causar un desastre y que todos los esfuerzos internacionales deben dirigirse a resolver la crisis en Siria a través de la puesta en marcha de un proceso político sobre la base de la Declaración de Ginebra. Grosku señaló que a pesar de que la crisis en Siria no está en la orden del día de la reunión ministerial del Consejo OTAN-Rusia en Bruselas, pero será abordada durante la reunión. Asimismo, aclaró que la OTAN fijó su papel en la protección del territorio turco contra las amenazas con el despliegue de sistemas de misiles Patriot, señalando que el mando de la OTAN anunció que su decisión en este sentido no está destinada a la intervención militar o la imposición de la llamada zona de exclusión aérea o la creación de uno de los llamados corredores humanitarios en Siria.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reafirmó la necesidad de detener el suministro de armas a Siria, pidiendo al Consejo de Seguridad a unirse para apoyar una solución política a la crisis. Durante su reunión con el secretario general de la Liga Árabe, Nabil el-Arabi, y el enviado de la ONU a Siria, Lakhdar Ibrahimi, en Nueva York, Ki-moon advirtió que el aumento del suministro de armas a Siria significaría aumentar el número de víctimas y la destrucción. Por otro lado, Martín Neresky, portavoz y secretario general de las Naciones Unidas, dijo que las partes discutieron la forma de iniciar un proceso político que conduzca al cese de la violencia y la transición a la nueva Siria, donde se tengan en cuenta y se respeten todos los derechos de todos los seres humanos. Neresky agregó que el secretario general de las Naciones Unidas subrayó su determinación de hacer todo lo posible para detener la tragedia en Siria y considera que el Consejo de Seguridad debe unirse y apoyar una solución política siria y a los esfuerzos de al-Ibrahimi en esta dirección. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ramin Mehmanparast, afirmó que la única solución a la crisis en Siria es el diálogo nacional entre los mismos sirios y la no injerencia extranjera en los asuntos internos de Siria. En una conferencia de prensa este martes, el vocero iraní advirtió de los intentos de los enemigos de la nación islámica de sembrar la discordia entre los pueblos y estados, reiterando su llamado a la solidaridad y a la unidad entre todas las fuerzas nacionales en el mundo islámico para hacer frente a todo lo que se traza en contra de esa nación. En Damasco Campo, varios terroristas cayeron entre muertos y heridos en una disputa que estalló entre dos grupos terroristas que se produjo a raíz de la distribución de bienes robados de las propiedades de los ciudadanos en la localidad de Der Mekran y Wadi Barada. Entre los terroristas muertos figuran Ahmad Khalil y Ali Salem. Varias guaridas de los terroristas del Frente Nusra fueron arrasadas en las operaciones de las Fuerzas Armadas lanzadas hoy en los poblados de Marij y El Kurt, en la campiña de la provincia costera de Latakia. En los operativos cayeron abatidos un número de terroristas de diferentes nacionalidades y otros quedaron heridos. Una fuente militar informó a Sana que varios terroristas liquidados son saudíes como Khaled Aufi, Ammar Shahri, Abderrahman Dakhil y los terroristas Talal Abadi, Zahar Yankal, apodado el jinete de la Doshka, y Aziz Abud. Asimismo, fue herido el terrorista saudí experto en la fabricación de bombas y artefactos explosivos, Ibrahim Asiri. El ataque a las autoridades competentes incautaron un vehículo tipo Kia, cargado de dispositivos especializados en la detonación de artefactos explosivos, magnéticos, detonadores, pistolas, municiones y silenciadores a la entrada oriental de Latakia. Y en la provincia de Raqqa surgió un combate entre dos grupos terroristas a raíz de un desacuerdo sobre quiénes ambos grupos deberían tener la autoridad de la Junta de la Sharia. Una fuente responsable informó a la televisión siria que a raíz de una disputa sobre el liderazgo de la Junta de la Sharia se produjo un combate que duró 2 días entre un grupo terrorista que se autodenomina como Brigada del Hudayfa bin Yaman y otro grupo denominado Los Libres del Levante. En el combate se utilizaron morteros y resultaron muertos y heridos un gran número de terroristas de ambos bandos. Como última noticia, tenemos que un destacamento del ejército árabe sirio abatió a numerosos terroristas en la campiña de Homs en una serie de operaciones específicas llevadas a cabo durante la noche del día lunes con guaridas y concentraciones, con lo cual se ha restablecido la seguridad en varios poblados y granjas ubicadas al oeste del río Orontes en el campo de la región de Qusair.
Una fuente militar informó que durante las operaciones fueron arrasados los últimos zulos y agrupaciones terroristas y de mercenarios del Frente al-Nusra en un número de aldeas y granjas al oeste del Orontes, donde fueron desactivados decenas de envases explosivos sembrados por los terroristas en las carreteras generales de los poblados. Mientras tanto, en la ciudad de Homs, una fuente responsable indicó que fue destruido un túnel en el barrio de Al-Wabiyat que utilizaban los terroristas para almacenar armas y municiones. Asimismo, fueron arrasadas varias concentraciones de terroristas en el barrio de Bab Hood. Por otra parte, unidades de nuestras Fuerzas Armadas, en cooperación con los guardias fronterizos, infligieron bajas directas en las filas de una banda terrorista armada que intentaron filtrarse desde Líbano a Siria en el campo de la ciudad de Talcalah en Homs. La fuente agregó que las Fuerzas Armadas frustraron el intento y dejaron a varios terroristas entre muertos y heridos, mientras el resto se vio obligado a huir y regresar al interior del Líbano. Y en la misma provincia, un automóvil explotó cuando un grupo terrorista lo intentaba minar la noche del lunes en el poblado de Campelo, al oeste de Homs. Una fuente de la gobernación de Homs dijo que la explosión del coche dejó entre muertos y heridos a todos los integrantes de la banda terrorista. Y en la zona, la campiña de Idlib, unidades de nuestras Fuerzas Armadas destruyeron escondites y concentraciones de terroristas del Frente al-Nusra con las armas y las municiones que contenían en las localidades de Al-Yanudía, en Al-Saudá, Ma'aret Masrin, Der Zumbo, Taftanás, Ma'aret al-Nu'man, Kafr al-Tajarmin, Al-Negrab, Abu Duhur y Tal Salmo. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Damasco asegura que la última decisión de la Unión Europea es ilegal y constituye un acto de agresión. Teherán y Moscú aseguran que el diálogo entre los sirios es la única vía para resolver la crisis siria. Nuestras valientes Fuerzas Armadas destruyen varios zulos de terroristas del Frente al-Nusra y eliminan a decenas de ellos en Latakia y Homs. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.